En un 56% se redujeron las muertes violentas en Ecuador durante enero. Proyecto de reformas para la recuperación de bienes del lavado de activos fue analizado en primer debate en la Asamblea. 17 prefecturas reciben pago por parte del gobierno central de montos adeudados, mientras que sectores estratégicos también recibieron su remuneración mensual. En lo internacional, escándalo en México por supuestos nexos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa. Y en los deportes, el ciclista carchense Richard Carapaz se coronó campeón nacional de contrarreloj. Jueves 1 de febrero del 2024, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche en el noticiero estelar. Nosotros acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Las muertes violentas en el país se redujeron en un 56% durante enero, tras la intervención del bloque de seguridad, así lo reveló el general Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía. Además, las cifras de delitos comunes también disminuyeron. Les contamos más en la siguiente nota. El trabajo conjunto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas deja resultados positivos en medio del estado de excepción y de la declaratoria de conflicto armado interno. Así lo revela el director nacional de investigaciones de la policía, Freddy Zarzosa, quien explica que se tiene claro el objetivo de lucha. Los 22 grupos terroristas que se hace referencia específicamente es una línea de tiempo generacional y sobre todo debemos indicar de que de esos 22, 11 grupos terroristas se encuentran netamente activos, ¿no? Tomando en consideración que el grupo terrorista Los Lobos tiene un predominio y una hegemonía casi mayoritaria en todo el territorio nacional. Zarzosa detalla que en enero se efectuaron 92 operaciones en contra de grupos terroristas. Se aprendieron 940 armas y 237 personas detenidas fueron procesadas por el delito de terrorismo. Todas estas investigaciones previas que ya están pasaron a instrucción fiscal, están siendo ya delegadas por nuestras unidades especializadas con la finalidad de poder individualizar la materialidad y la responsabilidad de los mismos en estos hechos que afectaron a la ciudadanía ecuatoriana en general. Las acciones en las calles y en las cárceles dan frutos, añade Zarzosa, pues en el último mes se redujeron las muertes violentas por día a nivel nacional en un 56%. El promedio antes era de 25 homicidios intencionales. A este momento tenemos de 10 a 11 homicidios intencionales de promedio. Un ejemplo es Nueva Prosperina, en Guayaquil, que tiene un 71% de reducción de muertes violentas diarias. Antes teníamos 14 eventos de homicidio intencionales, hoy tenemos 4. El Distrito Durán tiene una reducción del 84%. Por ello, se trabaja en el sostenimiento de las cifras. Además, se suma la disminución del índice de criminalidad en un 31%. Porque esto va a la par, o sea, reducción de homicidios intencionales y delitos comunes, tomando en consideración que la mayor parte de generación o disposiciones que se dan es a través de los centros de privación de libertad. Durante el mes de enero se han ejecutado más de 60.500 operativos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Olga Velasco, Noticias 7. 3 personas fueron detenidas por la Policía Nacional tras supuestamente planear un atentado en el sur de la capital en contra de edificios policiales. En su poder se les encontraron artefactos explosivos. El coronel Juan Francisco Orquera Reynoso, subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito, detalló las evidencias que son muy similares a las que se halló en otros atentados terroristas en la capital. Escuchemos lo que dijo.
Bueno, podemos indicar que tenemos un teléfono celular del cual vamos a obtener importantes videos de información que va a ser muy importante en la parte investigativa, que guardan relación con los eventos que hemos tenido, especialmente en el sector de Quitumbe y el Oro Alfaro, sobre esa presencia de esta GDO que opera. Nosotros como Policía Nacional hemos afectado estas economías ilegales, como son operativos para microtráfico, delincuencia organizada, y entendemos que tal vez iban a ejecutar alguna acción en contra de la institución policial o en contra de alguna institución del Estado. 2 personas no tenían antecedentes, pero una cuenta con un prontuario delictivo de más de 10 detenciones. ¿Se conoce por qué delitos? Grupo terrorista? Sí, tiene por violencia sexual, por tenencia ilícita de armas de fuego y diferentes figuras como delincuencia organizada. El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión a puerta cerrada con los alcaldes de diferentes ciudades europeas para tratar temas de seguridad portuaria y estrategias para combatir el crimen organizado transnacional. Además, la canciller Gabriela Sommerfeld mencionó que se abordaron temas de migración y educación. La cooperación en seguridad portuaria fue uno de los temas principales que trató el presidente de la República, Daniel Noboa, con los alcaldes de Hamburgo, Anvers y Rotterdam. Tras la culminación de la reunión a puerta cerrada, el primer mandatario resaltó la importancia de las relaciones con la comunidad europea. La Unión Europea juega un rol primordial en el comercio, asimismo como intercambio cultural, y esperamos también en tema de acciones de defensa conjunta. Por su parte, la directora del SENAE, Gabriela Ochoa, dio a conocer que tras la reunión se suscribió el memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y la Administración General de Aduanas de Bélgica. Esta colaboración efectiva comprende el intercambio de conocimiento, de experiencia y también de mejores prácticas entre aduanas. Además del intercambio de información, que es una parte fundamental para poder establecer mecanismos para poder prevenir ilícitos y también poder tomar acciones oportunas. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que lo que también se busca con el memorando es evitar la contaminación de los productos de exportación. En iniciativas concretas y mejorar nuestras capacidades de prevención, control y castigo, orientados a frenar la contaminación con drogas de las embarcaciones que salen con productos de exportación de nuestro país. Las autoridades de Países Bajos reconocieron que es clave trabajar en conjunto para combatir este problema en común. Puede ser entre Ecuador y Europa, así que necesitamos fortalecer nuestras relaciones, fortalecer nuestra amistad, porque compartimos no solo oportunidades, pero desafortunadamente también problemas. Sabemos que ustedes están viviendo momentos difíciles en su país. Es por eso que creemos que es importante venir ahora y decir que no vamos a dar nuestra espalda hacia Ecuador y la gente de Ecuador. Solo se trataron temas de seguridad. Adicionalmente, se trataron acuerdos en temas de migración y educación. En cuanto a migración, circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de cooperación. Manuela Bedón, Noticias 7. En entrevista con Noticias 7, el viceministro de Gobierno Esteban Torres se refirió al impasse entre Ecuador y Venezuela tras las declaraciones de Nicolás Maduro en contra del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Pagar $3 Esta más fue la de respuesta IVA del viceministro de Gobierno Esteban Torres respecto del roce político entre los mandatarios de Ecuador y Venezuela. Sin entrar a detalles, porque todos sabemos quién es el personaje que está en Venezuela, ¿qué es lo importante? Que el Ecuador va a expulsar y a repatriar a presos extranjeros que están en nuestras cárceles. Esto en referencia a las declaraciones de Maduro sobre el anuncio de que Ecuador no reconocerá los resultados de las próximas elecciones presidenciales en ese país, dado el impedimento para que participe la candidata opositora María Corina Machado. Está amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Respecto de la repatriación de presos venezolanos, el viceministro aclaró. El proceso para la repatriación y expulsión de estos delincuentes que están en nuestras cárceles no necesariamente necesita el acuerdo del otro país. Jurídicamente basta con dejarlos en el último puerto por el cual ingresaron a nuestro país. Así que evidentemente si no hay un acuerdo, igual el gobierno lo hará. Resta ver entonces cuál será el mecanismo para dar cumplimiento al decreto presidencial del pasado 29 de enero con el que se busca regresar a sus países de origen a al menos 3.200 presos extranjeros. Miriam Zambrano, Noticias 7.
El informe aprobado este miércoles en la Comisión de Desarrollo Económico insiste en proponer una fórmula mixta para el incremento del IVA. Si no se obtienen los 70 votos necesarios para su aprobación, podrían discutirse los informes de minoría presentados por las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. El segundo debate se dará el próximo martes. Para tener plata con el fin de que la policía y Fuerzas Armadas puedan hacer frente a las organizaciones terroristas, se propone que de manera inmediata, desde este año, el IVA suba al 13% y que durante los años 2025 y 2026 llegue al 15%. Con una diferenciación también en los materiales de construcción del 5%. Los asambleístas deberán pronunciarse sobre la creación de una contribución temporal de seguridad que deberán asumir las grandes empresas por los ejercicios fiscales de este año y el próximo. Se propuso cobrar una contribución especial a bancos y cooperativas de ahorro y crédito sobre sus utilidades ganadas en los últimos 2 años en un porcentaje que va desde el 5 hasta el 25%. Dependiendo de los montos de utilidades que han tenido en los últimos años, también un impuesto o una contribución especial a las sociedades, a sus utilidades del 3.25% que ha propuesto el Partido Social Cristiano. Para que pase el presidente Daniel Noboa Acín exhortó a los legisladores a adoptar una postura propositiva de cara a la aprobación del proyecto de ley para financiar el conflicto interno armado. Estamos en una semana crucial para el Ecuador entero, en el cual vamos a decidir si vamos a votar por mantener el plan de seguridad y financiar nuestro plan de seguridad o no financiarlo y estar a la merced de grupos narcoterroristas. Si en el segundo debate no se aprueba este contenido, se podrían discutir los informes de minoría presentados por el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, bancadas que se oponen radicalmente a topar el IVA, planteando otros mecanismos de generación de recursos para enfrentar la actual coyuntura económica y de seguridad en el país. Javier Ceballos, Noticias 7. Y este jueves el Pleno de la Asamblea analizó en primer debate el proyecto de ley para el ahorro y monetización de recursos económicos para financiar la lucha contra la corrupción. Esta propuesta reforma a la par 6 leyes, entre ellas la de extinción de dominio. El Pleno del Legislativo analizó este jueves en primer debate el proyecto de ley de extinción de dominio, que es la cuarta iniciativa urgente en materia económica enviada por el Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, expuso los principales aspectos del informe y los cambios que se proponen en referencia al proyecto inicial. Entre otros detalles, se plantea que la extinción de dominio se declarará mediante un proceso autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, y serán sujetos a esta figura las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que residan o ejecuten actividades económicas en el Ecuador. Queremos enviar un mensaje claro y contundente: no más impunidad en el Ecuador. Se propuso que al menos el 80% del dinero de los bienes que fueron obtenidos de manera ilícita y que pasen a manos del Estado sea destinado a programas de desarrollo infantil, atención de emergencias por desastres y fenómenos naturales e iniciativas de desarrollo en diversos campos. El porcentaje restante se dividirá para modernizar el desarrollo tecnológico de la Fiscalía y en proyectos de municipios y prefecturas. Porque lo que dice la gente es: ¿qué sacamos si se van un tiempo presos, pero no devuelven nada de lo que se han robado? Según la Unidad de Análisis Financiero, solo en la figura delictiva del lavado de activos se sospecha que existen más de $285 millones fruto de esta actividad ilícita. De ahí el llamado para fortalecer organismos de control como la UAFE. Tiene que hacer que esta Asamblea, con inmensa responsabilidad, apruebe las reformas a la ley de extinción de dominio, que son positivas, que mejoran la capacidad de la gestión de las organizaciones gubernamentales en este propósito. El proyecto de ley para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción topa otros ámbitos, no solo reformas a la ley de extinción de dominio. Los legisladores reflexionaron acerca de no descuidar las reformas planteadas en el sistema de contratación pública, por ejemplo. Esperamos que esta nueva ley, que facilitaría tanto la extinción de dominio con la reducción de términos y plazos en materia procesal, para así llegar a cumplir con las incautaciones de todos los bienes que tienen origen y un fin ilícito. Culminado el primer debate, la Comisión de Régimen Económico sistematizará las observaciones planteadas para elaborar el informe para segundo y definitivo debate de este cuerpo legal que incluye reformas a 6 leyes. Javier Ceballos, Noticias 7.
Durante Carnaval y el resto de febrero, los cantones analizarán si la realización de eventos masivos cumplen los parámetros de seguridad. Esto aplica también a conciertos y partidos de fútbol. El toque de queda se mantendrá. Veamos. Los festejos carnavaleros vuelven a estar en duda, pero esta vez no por un virus, sino por la crisis armada interna en el Ecuador. Y si bien hay 160 cantones sin toque de queda, cada administración local decidirá si es pertinente organizar un evento de concentración masiva. Desde el gobierno se aclara que no podemos dar permisos, por ejemplo, para eventos que no presenten un plan de seguridad de su concierto, de su encuentro, lo que sea. Y es que el contexto que atraviesa el Ecuador, según el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, deberíamos cerrar todo, porque estamos en un estado de alerta, pero no podemos tampoco hacerlo por la economía y por eso es importante que se entienda que si no existe quizás la autorización para un evento que no cuenta con las medidas de seguridad, que por ejemplo no es cerrado, sino demasiado abierto y que los organizadores no han sido capaces también de proveer de seguridad a la par de lo que pueda dar el Estado, quizás no haya una autorización. Esto afectaría a desfiles y comparsas, mientras que en cuanto a eventos de gran magnitud que pueden efectuarse durante este mes, como el concierto de Luis Miguel o los partidos de presentación de clubes de fútbol, también necesitarán de aprobación de los COEs cantonales, por más que sean espectáculos privados. Lo que sí les pedimos a todos los ecuatorianos, a los organizadores, a los asistentes, a los fans, es que se lo haga dentro de un marco de seguridad, entendiendo el momento en el que estamos, para evitar que hayan tragedias que no queremos que se den. Es decir, si llega una alerta de seguridad, el evento podría cancelarse, con el fin de salvaguardar a los asistentes. Y respecto al toque de queda, lo lógico es que se mantenga y que los eventos que se vayan a dar se den dentro del toque de queda. Por algo existe también el toque de queda y ya hubo una primera decisión del gobierno de bajar las horas, si se puede decir. Sin embargo, cada semana se analiza también la restricción de movilidad en los cantones y, de ser el caso, en los próximos días podría haber cambios. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se ha vuelto a suspender. El tribunal a cargo de la causa decidió que para el próximo martes está prevista la diligencia por peculado. Cerca de 3 años de dilataciones se han dado en torno al caso de peculado en el municipio de Quito, en torno a la adquisición de pruebas PCR para la detección del COVID-19, en donde están involucrados el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, así también ex cercanos de sus colaboradores en la Secretaría de Salud del municipio y otras 14 personas. La mañana de este jueves, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces José Miguel Jiménez, Ruth Ávila Freire y Diana Fernández, decidieron una vez más diferir la diligencia. Yo le pedí puntualmente al juez para que se lo traslade a la Fiscalía, es que haya un discernimiento respecto de cuáles son las pruebas que se van a practicar y si son realmente útiles. La defensa de los procesados solicitaron que esta diligencia se instale y que los escritos se despachen de forma oral, pero los magistrados, con el fin de evitar algún tipo de nulidad, decidieron evacuar de forma escrita todo lo solicitado y convocar para el próximo 6 de febrero a las 9 de la mañana la instalación de este juicio. 14 defensas estén presentes en una audiencia en este país donde los abogados además son tramposos, es muy difícil. Hemos estado todos presentes, todos exigiendo que haya audiencia, todos exigiendo instalarnos hoy. Son cerca de 200 testigos que han sido convocados para este proceso judicial. Los mismos que a pedido de los magistrados tendrán que ser agendados diariamente para facilitar su comparecencia y con ello no dilatar mucho más el proceso. El objeto contractual, en la página 16 del contrato, se habla de pruebas PCR. Las que se entregaron y las que se recibieron fueron pruebas LAM, otro tipo de pruebas. Este proceso penal podría durar cerca de 38 días. Los procesados, de ser hallados responsables del delito de peculado, podrían enfrentar una pena privativa de libertad de 7 a 10 años de cárcel. Escándalo en México por el supuesto aporte del cártel de Sinaloa a la primera campaña del presidente Andrés López Obrador. 3 publicaciones aseguran que en la campaña del mandatario habría recibido dinero del narcotráfico.
ProPublica, La Dolce Vela e Inside Crime tienen conclusiones similares a sus investigaciones independientes respecto del financiamiento de la primera campaña presidencial del actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. La investigación de ProPublica y el periodista Tim Golden, 2 veces ganador del premio Pulitzer, asegura que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, tiene testigos y pruebas de que importantes narcotraficantes entregaron cerca de $2 millones a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial. El presidente de México, sin embargo, niega las acusaciones y asegura que son parte de una práctica de desprestigio auspiciada por el gobierno de Estados Unidos. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien. Si bien las publicaciones revelan que la DEA comprobó que un ex asesor de campaña del mandatario y un actual funcionario del gobierno aprobaron las donaciones del cartel, también señalan que el mismo informe concluye que no está claro si López Obrador conocía del tema. La nota se trata de la investigación que hizo la DEA a la campaña de 2006 de AMLO, y nosotros no podíamos establecer si AMLO supiera si llegó la información hasta ese nivel de que había intermediarios de su campaña reuniéndose con miembros del grupo de Beltrán Leiva. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, pero las investigaciones se remontan a su campaña de 2006. Miriam Zambrano, Noticias 7. Hacemos una pequeña pausa, pero al volver les contamos las medidas que toma el gobierno nacional con miras a conseguir financiamiento internacional. Ya regresamos. Más información, amigos. El gobierno nacional, con miras a conseguir financiamiento internacional, canceló millones de dólares en deuda externa. Además, pagó a las prefecturas y las remuneraciones de enero de Fuerzas Armadas, policía, médicos y profesores. Uno de los objetivos principales del gobierno es conseguir financiamiento internacional para cubrir los más de 5.500 millones de dólares de déficit fiscal. Para ello, asegura el Ministerio de Finanzas, es indispensable cubrir los pagos de deuda externa. Este 1 de febrero, a través de un comunicado, el gobierno central dio a conocer que se pagaron 273 millones de dólares por intereses de la deuda reestructurada de bonos globales. Según las autoridades, esto permite mantener abiertas las fuentes de crédito internacional para financiar necesidades como actualmente la de seguridad. Asimismo, en otro comunicado, informó que se pagaron 156 millones de dólares por deudas heredadas del gobierno anterior a 17 prefecturas por temas de equidad territorial, devolución del IVA, entre otros. El pago se realizó en bonos del Estado que las prefecturas podrán usar para cancelar sus deudas con el Banco de Desarrollo del Ecuador o sus proveedores. También, al finalizar el mes de enero, se inició con el pago prioritario de remuneraciones a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, médicos y profesores, tal como lo había anunciado el presidente Daniel Noboa. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y en busca de financiamiento internacional para la lucha contra el crimen organizado, el Ministerio de Economía informó que se están coordinando reuniones técnicas entre una misión del Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno Nacional. En estos días, los delegados mantendrán el diálogo con los ministerios de Gobierno, Interior, Defensa y la Fiscalía General del Estado. Esto con el fin de diseñar propuestas de corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento institucional y de asistencia técnica en materia de seguridad. El abastecimiento de medicinas en la maternidad Luz Helena Arizmendi, ubicada en el sur de Quito, está garantizado, según mencionó el ministro de Salud Franklin Encalá tras un recorrido por sus instalaciones. Actualmente esa casa de salud está abastecida con un 93% en medicamentos y un 95% en insumos médicos, los cuales, según el gerente de la maternidad Humberto Navas, se tiene previsto que duren hasta marzo por la falta de demanda. El ministro de Salud también indicó que la reducción del presupuesto para este año no presenta una afectación para la adquisición de medicamentos. Escuchemos.
Encontramos unos hospitales que tenían menos del 80% en su abastecimiento, que no era un número malo. Seguía siendo un buen número, pero ahora los tenemos superior al 92% a todos los hospitales. Tienen abastecimiento de insumos para cirugía mini-invasiva, tienen toda la cobertura para dar una atención a su población y más. Didier es un niño de 9 años al que le apasiona el fútbol. Lamentablemente fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que lo ha dejado en una silla de ruedas por 7 meses. Él y su familia buscan ayuda para recaudar fondos para una intervención quirúrgica que podría permitirle volver a jugar al fútbol. Soy Didier. Hace 8 meses me dijeron que tengo cáncer en la pierna. Didier tiene 9 años y como la mayoría de los niños de su edad, le encanta jugar el fútbol. Lastimosamente fue diagnosticado con el carcinoma Ewing, un tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando ubicado a su alrededor. Desde hace 7 meses, solo puede movilizarse en una silla de ruedas. Entre los posibles tratamientos estaría la amputación de la pierna afectada. Sin embargo, a través de la Fundación Metro Fraternidad, se podría llevar a cabo una cirugía de salvataje de miembro que le permitiría volver a caminar. ¿Quién evaluó el caso de mi niño? Me dio una luz de esperanza porque me dijo que no es necesaria la amputación, sino que él puede salvar su piernita y así Didier puede volver a caminar. Este tipo de cirugías pueden llegar a costar hasta $50.000 aquí en el país. Sin embargo, esta fundación cubrirá el 60% del valor de la intervención, por lo que la familia está buscando apoyo económico para poder completar el 40% restante y así permitir que Didier pueda volver a jugar al fútbol. Sé que si muchas personas se unen y aportan lo que está en su corazón, vamos a hacer realidad la cirugía de mi niño que la necesita demasiado. Si usted quiere realizar su donación, puede hacerlo a través de la página web www.metrofraternidad.org/donasalud o a través de transferencias directas a la cuenta de la Fundación Metro Fraternidad con el RUC 1790 85 023 40 001. En el Banco del Pacífico, cuenta corriente 51 75 95 7 o en el Banco del Pichincha, cuenta corriente 30 63 27 01 04. Manuela Bedón, Noticias 7. Las lluvias se incrementarán en los próximos días a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. La radiación intensa disminuirá y les presentamos los detalles a continuación. El intenso sol al que nos acostumbramos estos días cederá. Así lo explica Guillermo Flores, técnico de pronósticos del INAMI. Pero para los siguientes días este incremento de humedad en el ambiente va a producir mucha nubosidad, por lo que la radiación ya no estaría extremadamente alta, estaría entre niveles moderados y altos. A ello se suma el incremento de las lluvias intensas, producto de la época invernal, la presencia de fenómeno del Niño, la oscilación Medellín-Julian que influye en las fuertes precipitaciones y el jet de Panamá que trae hacia el sur aguas cálidas. Este conjunto de sistemas realzan lluvias en especial en la región litoral, en especial en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas. Mientras que para el callejón interandino se prevé que las precipitaciones sean moderadas. En especial en el norte de la sierra y en el sur de la sierra serían los eventos más fuertes de precipitación. También es probable que estemos acompañados de tormentas eléctricas y que estas precipitaciones se extiendan hacia las noches y madrugadas. En la región amazónica también existe la probabilidad de lluvias fuertes. Por ello es necesario que preste atención a las siguientes recomendaciones. Tratar de no conducir en momentos en que la lluvia sea fuerte. Es probable que en zonas de montaña o zonas de estribación de cordillera puede que tengamos presencia de niebla que también puede ocasionar reducción de visibilidad y accidentes de tránsito. Si vive en una zona propensa a deslizamientos de tierra, manténgase informado a través de los canales oficiales. Olga Velasco, Noticias 7.